Space Shuttle Discovery still on its way to orbit. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a otra más de nuestras presentaciones de tema bimestral en esta su revista Cósmica Fanzine. Es nuestra primera presentación del año y pues estamos muy contentas, Carla y yo, de volver a vernos. En estos instantes no contamos con la presencia de nuestra querida Mitch, pero a ver si en unos instantes se puede integrar a esta presentación porque pues nos esperan cosas muy interesantes que platicar sobre el tema seleccionado, el cual fue nostalgia, justo con este motivo de, pues, alejarnos un poquito de la idea romántica que rodea al 14 de febrero, ¿no? Y pues a estos días. Ya saben que somos un poco contestatarias y pues fue nuestra forma de posicionarnos frente a esta fecha. Pero pues no podemos iniciar nuestras presentaciones sin antes dar las gracias a quienes hacen posibles estas entregas y en esta ocasión fueron Marcelo Sánchez, Gloria Sayorato, espero haberlo pronunciado bien, Justina Cabral, Ezequiel Cámara, Ruth Sánchez, Alexander Villarroel, Víctor David Manso, Rodrigo Torres, Eduardo Joni, Analia Romero, José Ángel Muñoz, Javier Araya, Ronnie Camacho, quien por cierto ha colaborado en más de una ocasión. Y pues ahora le cedo la palabra a Carla para que nos continúe presentando a nuestros colaboradores en esta ocasión y pues también nos dé su saludo. Bueno, pues hola a todos los que nos estén sintonizando en este momento. Nada más una pequeña fe de errata. No es Javier Araya, es Francisco Araya. Hay una disculpa. Ese fue error nuestro, pero bueno. Seguimos. Dolores Lozano, Vanessa Sosa, Jessica Ringifo, que también es una de nuestras asiduas colaboradoras. Jessy, te queremos. Arturo Aguilar, María Escobar, Oscar Duro, Daniel Frini, Edilson Aguirre, Pamela Villanucci, Laura Carrasco, Raquel Manizali, Carla Barajas, Jesús Rodríguez, Dylan Chino Sandoval, Silvia Pérez, Eliana Sosa, Carlos Enrique Saldívar y Brenda Rossi. Muchas gracias a todos los que nos enviaron para esta convocatoria tan, bueno, en parte inusual para estas fechas como son nuestros especiales de febrero, marzo, pero créanme que una parte sí tiene que ver con todo esto de un cierto amor, un apego. O sea, esto no está exento de la temática de este bimestre. Así que pues, no sin antes empezar pues con todo lo que conlleva, ¿no? Esta temática. No sé si quieras agregar algo más, Ale, antes de pasar ahora sí a presentar el tema, pues, como tal. Pues nada, que me encuentro muy feliz y muy contenta de que este año también hayamos contado con muchísimos colaboradores para poder hacer posible esta presentación, esta entrega. Y pues nada, también muy feliz de que sea nuestra primera presentación y también la que tenemos después de mucho tiempo, porque la última que hicimos fue en octubre, ¿no? Con motivo de Halloween y todas estas Sí, cuestiones más terroríficas. sí, lo de los monstruos. Ujú. Nuestro especial dedicado a los monstruos, todavía el recuerdo. Y pues nada más, si quieres ya empezamos, Carlita, en lo que, pues a ver si Llega se Mitch. integra Mitch y también pues en lo que ustedes se van integrando. No sé, Carla, yo quisiera preguntar también cómo es que, o bueno, también para poner en contexto a nuestros colaboradores, nuestros viajeros cósmicos, cómo es que surge esta propuesta de la nostalgia. Como tú decías, ¿no? Es en una cierta forma apegado a todo este ideario del amor que conlleva 14 de febrero, pero con un giro diferente, ¿no? O sea, esta vez no estamos únicamente hablando de corazoncitos rojos y de este amor romántico desmedido, sino que nos inclinamos por la nostalgia. Precisamente, Ale, es esta obsesión, bueno, no obsesión, o bueno, sí, parece sí es obsesión, hasta esta romantización en parte
hacia una cierta época, hacia un cierto periodo de tiempo, conlleva muchas cosas, ¿no? Mucho tiene que ver, eh, en parte, cómo lo van experimentando las personas, ¿no? A veces hay una frase súper bonita de una canción que se llama Gris, de un grupo uruguayo que se llama Lup Lascano, que habla un poco de esto, ¿no? Que dice, he vuelto cuando duele mucho más el recuerdo que la ausencia. Entonces ya no es tanto esa ausencia de ese tiempo, de ese espacio-tiempo o incluso del lugar donde aconteció el evento, a veces hasta canónico, ¿no? Para las personas, sino más bien es ese como añoranza, ¿no? Ese recuerdo, ese momento congelado en nuestra memoria. Y de hecho eso lo pude notar bastante en varios de los textos que nos mandaron, que es como ese añorar, ese querer como retrotraerse a ese tiempo, ¿no? A ese ser que antes fuimos y a todas esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, a mí que soy una niña de los noventas, bueno, sí, que nací en los noventas, pues todas estas cuestiones de, no sé, las series que por ejemplo ahorita están muy como que en tendencia, es como un revival, ¿no? Para mí, en mi caso, muy particular, ¿no? Por ejemplo. Y así yo creo que sucede con muchas personas que vuelven a ver las series o películas o, o escuchan las canciones que escuchaban en su juventud y lo sienten, ¿no? Con la misma intensidad, pero con ese anhelo, ¿no? Como de, ¿cómo me gustaría volver a estar ahí, ¿no? En parte porque pues también es como decía hace un momento, esta romantización, precisamente este querer eh, preservar, ¿no? Ese recuerdo, ese instante y vivirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás fue nuestro momento, no sé, más feliz o que visto desde la óptica de ahora ya no nos es doloroso, que incluso es hasta en cierto modo entrañable, quizás. Es curioso porque la nostalgia es un término que se acuñó en el siglo XVIII para hablar de los soldados que precisamente en medio de las guerras que estaban aconteciendo en ese momento extrañaban a su vida bueno, en Francia, ¿no? Su pueblo, su familia, todo lo que aconteció antes de la guerra y que al volver pues ya no es lo mismo, ¿no? Es como la gente, como los refugiados, ¿no? De cualquier parte del mundo que después de guerra o evento traumático, lo que haya ocurrido, regresan a su país y lo ven todo cambiado, ¿no? Ya no es ese país que dejaron alguna vez con esos recuerdos, ¿no? Es como en un documental que vi hace algún tiempo sobre los refugiados españoles que llegaron aquí a México. Una investigadora comentaba que su mamá, cuando recién llegó a México, pues se quedó con porque ellos eran catalanes, ¿no? Y se quedó con el catalán de esa época, ¿no? De antes de la Guerra Civil Española, y al volver ya no era el mismo catalán que ella hablaba, ya todo estaba cambiado, ¿no? Su pueblo no era el mismo. Entonces sucede igual, ¿no? Es como esa añoranza, sí, pero por ese tiempo cristalizado, ¿no? Casi que imperecedero, ¿no? Y, y es como lo que decía, por ejemplo, también Alberto Rossi en uno de sus tantos ensayos, ¿no? Cuando hablaba de cómo es que él se divertía, ¿no? En su época de juventud y al verse ya todo aquejado pues por los achaques, ¿no? De repente el dolor en las articulaciones o el dolor en, bueno, o el efisema pulmonar también. Él decía la frase épica de Alphaville, ¿no? Forever Young.
Entonces, pues, todo eso conlleva la nostalgia y por eso precisamente la escogimos, porque sí, o sea, no es el típico amor hacia una pareja o hacia una amistad o etcétera, ¿no? No es específicamente a una persona, que ojo, también esta nostalgia puede tener que ver con una persona o con un grupo de personas, pero también tiene que ver con una época, con un momento, con algo que te haga sentir esa ilusión que, insisto, desde mi perspectiva puede ser igual o más intensa que un amor eh, romántico, ¿no? Un interés romántico, porque es un interés que va más allá, ¿no? Eh, Sí, este, sí, sobre todo porque también creo que en esa nostalgia, o para que suceda esa nostalgia, conviven muchísimas formas del amor, del cariño, ¿no? El amor hacia los lugares, como tú lo mencionabas, el amor hacia los amigos, hacia los mismos maestros, en alguna etapa, ¿no? De tu vida, de tus compañeros. Eh, ujú, Creo que también nos permite esa oportunidad de expandir el abanico de posibilidades de lo que es el amor, ¿no? ujú, Recién había encontrado una imagen en redes sociales que decía que no hay que temerla a la nostalgia, porque siento que también nosotros, bueno, no sé, sucede siempre con muchísimas generaciones, pero tendemos a esta nostalgia, ¿no? A lo mejor por épocas que ni siquiera vivimos, ¿no? Que nos gustan los ochentas o los setentas, y me hubiera encantado estar ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros como jóvenes, yo pienso que muy probablemente también le sucedió a nuestros padres, ¿no? Que quién sabe, ujú, pero que el hecho de vivir con esta nostalgia significa que también hemos vivido una vida que vale la pena recordar. Y ujú. creo que también ese recuerdo desde el presente, plantearse desde el presente a mirar al pasado con ese amor y con ese aprecio, pues también nos lleva a replantearnos, ¿no? Este hecho de incluso pensar el tiempo y también pensar el amor, ¿no? Porque transcurrimos el tiempo con ese amor o ese cariño. Ahorita que comentabas esto de las nostalgias, ¿no? De los lugares, yo justo había preparado una lista de palabras que había encontrado en distintos idiomas y muchos estaban relacionados a esto de la nostalgia del país, ¿no? O la nostalgia de algún momento particular en el tiempo, ¿no? Ujú, Ya sea en el futuro incluso. Pero bueno, ahorita la comparto ya más al ratito para ya cuando vayamos cerrando. Y ahorita que tocabas esto del documental que viste, fíjate que hay algo muy curioso que ahorita estuve pensando. Yo le doy clases a una niñita, le doy clases de francés. Entonces esta niña pues está súper motivada de aprender el idioma y después me contó que tiene familia en España y viaja muy seguido allá y pues le queda cerquísima Francia, ¿no? Entonces tiene también esa inquietud de conocer el país. Y en una plática con su mamá, ella me dijo que pues su familia es española y que llegaron aquí precisamente como migrantes, ¿no? Y también su familia se extendió a otras regiones ahí de Europa, ¿no? A Portugal, a Francia, a Suiza, a Bélgica, ¿no? Precisamente desde España. Y se me hace pues muy interesante, ¿no? Cómo es que de seguro esta madre también convivió con toda esa nostalgia y de alguna forma esta niña, sin estar directamente ligada con esa historia de migración y también probablemente la madre no, esta nostalgia se transmite e incluso nos lleva a buscar raíces o a desarrollar otros intereses que pueden estar cimentados desde este sentimiento, ¿no? Que hay, pienso en esta palabra del francés, el mal du pays, que es precisamente esta añoranza de la tierra, ¿no? Cuando te encuentras lejos de ella, ¿no? Eh, y ahorita contando también un poco de estas vivencias, porque ya saben que en estas presentaciones pues nos gusta hablar de la vivencia propia, ¿no? Tú decías esto de la niña de los 90, yo escogí precisamente esta tacita de Rosario Castellanos, que fue de un festival que hicimos en la universidad, y atrás tiene mi nombre, y una de las épocas yo creo que más felices y que no está tan lejana tampoco ha sido la universidad. Entonces, pues dije, la voy a seleccionar especialmente para esta ocasión y pues para hablar de como de este sentimiento, ¿no? De ciertas etapas. Incluso creo que yo creo que recordamos también muchísimas cosas
con eventos canónicos, ¿no? O momentos así muy importantes, ¿no? De que, ay, pues esto sucedió antes o después de que me cortara fulanito o fulanita o fulanite, o antes o después de que tuviera este accidente o demás. Entonces creo que también situarnos en el tiempo pues no nos lleva ni siquiera a hablar de fechas exactas o de horas exactas, sino que a veces nos lleva a situarnos desde este recuerdo o remembranza, ¿no? Con los allegados o con los lugares, ¿no? Entonces también pensar en esta nostalgia como una forma de situarnos en el tiempo, de reconocer lo que hemos vivido y también incluso hasta de motivarnos a seguir viviendo con esta emoción, ¿no? De seguir generando nostalgia futura incluso, ¿no? De seguir generando esta necesidad de cuando sea viejo, quiero recordar cuando era joven y hacía esto y esto y esto y aquello y estaba apasionado por esto y esto y esto, ¿no? Sí, precisamente. Sí, precisamente. Y de hecho, es curioso porque, bueno, no sé cómo lo vivas tú, Ale, pero por lo menos a mí me pasa que mi mamá es súper nostálgica de sus años de juventud, ¿no? De hecho, yo estaba recordando que a ella le encantaba el rock de los sesentas en su juventud y todavía lo pone y yo mis primeros recuerdos fueron con su música, ¿no? Y incluso hasta a mí me genera una cierta nostalgia por una época que no viví, pero que indirectamente viví a través de ella, ¿no? De sus recuerdos. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando una de las canciones que más me gustan de su época, que es Lágrimas Solitarias de los Blue Kings, porque a ella le encantaba, obvio, era team rock and roll en español, obvio. Entonces a ella le encantaban y en parte pues a veces yo también las oigo para recordar, ¿no? Esos momentos que pasamos pues juntas. Y fíjate que a veces ocurre que hablando precisamente de estos como instantes, ¿no? A los que uno siente apego aunque no los haya vivido, es algo más común de lo que podríamos imaginar, ¿no? Hay gente que incluso se va mucho más allá, ¿no? O sea, ya no es tanto 60, 70, 80, ¿no? Hay, hay mucha gente que incluso se, se va mucho más allá atrás de la historia, ¿no? Ya sea porque le gusta la estética, le gusta la literatura de ese momento, la música, etcétera, ¿no? Muchas posibilidades como en una película que se llama Shimatsuma Monogatari, pero que bueno, que en inglés la tradujeron como Kamikaze Girls, que la protagonista que se llama Moko es una Lolita, ¿no? Que eso ya me trae a mí vibes muy dos mileras, pero bueno, en fin, es una Lolita y a ella le encantaba todo lo que tenía que ver con la Francia del siglo XVIII, ¿no? Con el rococó, que ahorita con todo este tema de lo coquet y el ballet core y todo eso, pues como que tuvo un pequeño revival, pero que en ese entonces era mucho más como exagerado, ¿no? O sea, si ahorita lo vemos como algo pues extravagante, entre comillas, en ese entonces era llevado todavía más allá al extremo, ¿no? Los peinados enormes, con mucho volumen, los lazos, los collares acá tipo Peter Pan con sus lacitos, bueno, en fin. Y ella pues decía, no, pues yo soy la chica que más ama al siglo XVIII, ¿no? Y quiero y que hubiera querido estar en Versalles, ¿no? Pero y ella no, se montaba toda su fantasía de que iba corriendo en Versalles con su sombrillita, la chingada y la chingada, bien bonita, pero en cuanto se le rompía su burbuja, decía, un momento, esto no es Versalles en el siglo XVIII, esto es pinche Shimatsuma a la verga en el siglo XXI. Y así como de que pues todo se iba a la verga, ¿no? Es como ponerte esos lentes para ver tu realidad de otra forma, hasta un poco más agradable, o sea, como poner ese instante, insisto, romantizado a veces, este, cristalizado, ¿no? En el tiempo, perenne, hasta incluso a veces, como para soportar un poco, ¿no? La realidad que te rodea, en parte. O incluso también como un motor, ¿no? Para seguir, pues viviendo Adelante. esta oportunidad, ¿no? Que es vida. Ujú. Eh, eh,
creo que ahorita me hiciste pensar en las vidas pasadas, ¿no? O sea, se dice que cuando tenemos cierta afinidad por una época en particular es porque hay algo de una vida pasada que ahí vive. Y ahorita que mencionabas esto de las tendencias que recuperan precisamente eh, características o elementos de épocas anteriores, creo que más bien incluso nos lleva a pensar en que esa nostalgia o ese tiempo pasado, entre comillas, realmente sobrevive en la actualidad, ¿no? Porque creo que no llegamos a ser quienes somos sin toda esa carga de recuerdos y de vivencias. Entonces es también, yo creo que la nostalgia la envuelve un tipo de melancolía también incluso, pero también de repente alegría o felicidad, porque no sé, es como un balance extraño, o sea, la nostalgia está como en ese intermedio de una alegría, pero también de una tristeza, porque no puedes volver a tener como esa alegría, pero estás feliz por haberlo vivido de alguna forma, entonces está como ahí en ese medio de alguna forma. Y, y creo que la nostalgia eh, nos ayuda a reconocer todas esas aquellas vivencias como lo que hoy nos forma, ¿no? Lo que hoy nos permiten crear o ser, ¿no? Ya sea desde vanguardias o tendencias e incluso también nuestra propia existencia. Y es que, güey, o sea, si te das cuenta, no hay que ser como que un súper nostálgico para darse cuenta de que muchas de las tendencias, muchas de las, de los aesthetics, de las, microtendencias, incluso que ahorita están tan de moda, o que en su momento tuvieron un gran impacto, pues son el resultado, ¿no? De todas estas influencias y de toda esta, incluso como no sé si apropiación sería la palabra exacta, pero como recuperar, ajá, yo creo que recuperar suena un poco menos agresivo, pero bueno, recuperar todas estas influencias, ¿no? Es como cuando estuvo muy de moda el Vaporwave y no sé, a mí me trajo muchos recuerdos muy, muy bonitos de cuando, de los noventas, por ejemplo, y toda esta onda del color blocking que también estuvo en tendencia en cierto punto, también me trajo recuerdos de esas primeras épocas noventeras en parte. Pero claro, o sea, ya no es lo mismo, o sea, es como, sí, ciclo es, porque sí es un ciclo, iba a decir la mamada de un ciclo sin fin, pero bueno, en fin, no importa. El punto es ese, ¿no? Incluso eso, ¿no? Las películas también tienen su revival precisamente, no solo pues para mostrarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Pero también porque esperan como empatizar un poco con esa nostalgia que las personas que alguna vez vimos esas películas, pues lo volvamos a ver y digamos, aunque sea carajo, la primera versión era mejor o esta versión pues no está tan mal. O estuvo de la verga, no sé, depende, ¿no? De cómo lo veas, de cómo lo ve la persona, pero de que genera algo, o sea, de que te genera un sentimiento que te remueve, eso es indudable. Y que creo que también Y nos hace hasta empatizar, ¿no? Con personas de distintas generaciones, como esto que decíamos con la música, ¿no? Mucha de la sí, música actualmente tiene muchas vibras, incluso hasta de los ochentas, te hace sentir nostalgia por ese tipo de música y entonces haces estas relaciones, puedes ay, encontrar güey. gente que también amaba la música de los ochentas y bueno, pueden conectar a partir de un artista. Pienso en Dua Lipa, que recupera muy bien, como que hace esto en la actualidad con sus nuevos álbums recupera muchísimo de los ochentas. Entonces creo que es también como ponernos en esa horizontalidad, ¿no? De conectar desde las emociones a través del arte, ¿no? Porque sucede con películas también, no lo pienso ahorita con Sí. Nosferatu. Ay, güey, Entonces, sí. también como compartir esto desde el arte, puede ser, ¿no? Desde estas manifestaciones artísticas, pero nos conecta el sentimiento, ¿no? La emoción que se vive en estas piezas. Ujú. Ay, no, fíjate que a mí me da mucha risa ahorita que dijiste eso de empatizar con canciones ochenteras, porque justamente estuvo muy, bueno, como que sí hubo una modita de repente de hacer canciones, bueno, de buscar canciones, no sé, de los 80, 70, 90 y ponerles fondos así como aesthetics, como muy, muy estéticos y de repente había
no sé, comentarios de gente que decía, wow, la música de mi papá sí estaba chida, o la música de mi mamá era la onda, o como en una, o como en en la canción de Porque te vas de Janet, que por cierto, gran waifu de los setentas, por cierto, em, ella, O bueno, en soy ese, rebelde, a mí me encantaba. Yo soy rebelde porque el porque el mundo me... mundo me hizo así, motherfuckers. Bueno, en fin, esa ya es historia aparte. El punto es que, am, pues es curioso, ¿no? Cómo es que hasta lo comentan, ¿no? De que dicen, no, pues mi abuela, mi mamá y ahora yo, super fans, ¿no? Y es como este enlace, ¿no? Como este punto de unión que engloba no solamente la nostalgia de las generaciones pasadas, sino que ahora también pasa a ser una nostalgia hasta heredada a veces. Y, y digo, insisto, o sea, es estéticamente es llamativo y no es de extrañar que se recuperen ciertos elementos de todo esto o que se hagan revivals de series, de películas. Nosferatu es el ejemplo más que nos queda más a la mano, pero también, por ejemplo, en el caso de los cazafantasmas, que de hecho es chistosísimo porque ponían el intro de la original, ¿no? Ghostbusters, tarararara, y que la chingada. Y luego ya pasaba otro remix un poco más actual y era como unir las dos, ¿no? La nueva con la versión original y que incluso hasta contrataron a gente del cast original para que apareciera en la nueva versión. Y entonces fue como que ese instante, ¿no? Donde precisamente se da todo esto que ya decíamos hace un momento, ¿no? Sí, darlo a conocer a las nuevas generaciones y sí, mostrarlo como algo que fue un hito, pero que puede volver a serlo, ¿no? Por eso se les llama este fenómeno, pues, de los revivals, que, insisto, pueden o no gustar a la gente, pero que eh, algo de mérito tienen. Sí, incluso pienso que, ay, es que yo la verdad soy de esas personas que quedó fascinada con el álbum de Bad Bunny. Debí tirar más fotos. Y cómo es que tan solo una simple imagen, no sé si la llegaste a ver, Carla, yo creo que sí. ¿No has visto la portada del álbum de Bad Bunny? O sea, son prácticamente, si te digo el concepto o te describo la imagen, es la imagen más simple del mundo. Son dos sillas de esas como de, ¿no podemos decir marcas o no podemos decir marcas? Ah, yo creo que sí, güey, ni nos pagan a la verga. A ver si nos cae por ahí un patrocinio, dices tú. Ándale, Pero ándale, pues. pues de estas sillitas así de plástico de la Victoria o de la Corona, ya sabes de cuáles. Ay, justo me hace pensar cañón en Veracruz, ahorita te cuento por qué. Pero bueno, son estas, son dos sillitas, el fondo son unos plátanos verdes, es más, hasta la voy a buscar la imagen, de seguro aquí voy a buscarla en mi Spotify. Ah, miren, incluso tengo hasta el álbum, o sea, se abrió directamente aquí, porque estaba escuchando Café con Ron, vean, o sea. Pero vean, mira, ya no sé si se puede apreciar un poquito mejor la imagen, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué? A ver, acércalo un poquito más porque no se ve ni verga. Ándale, ahí sí se ve cabrón. Ándale, ahí sí se Ajá, ve cabrón. entonces, esa es la imagen. Esa es la imagen y muchos se quejaban y hacían burla de, pues, ¿qué onda? Son dos pinches sillas ahí nada más y ya ese es el concepto. Pero, ¿sabes? Creo que conecta muy bien. En sí el álbum es pues todo un himno o todo un reconocimiento a toda la esencia latina del Bad Bunny o eso es lo que quiso hacer, recuperar esos ritmos muy particulares de Puerto Rico y muchos latinoamericanos después lo pudieron contextualizar, ¿no? Porque todos hemos tenido una noche o una tarde o un día inolvidables sentados en esas mesitas, ¿no? Y a mí te digo que me trasladaba perfectamente a Veracruz porque yo conocí el reggaetón y me hice fan del reggaetón gracias a mis primos, con quienes he compartido muchísimas tardes y noches sentados igual en sillas así, ¿no? Entonces, incluso la misma canción que da nombre al álbum, que es debí tirar más fotos, es como este reconocimiento a tal vez tuve que haber recordado más esos instantes o más bien haber valorado más esos instantes en los que estuve contigo, porque literalmente el verso dice, debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude, ¿no? Y
pues te digo, ¿no? Me hizo pensar en eso y es que es como este álbum me hace conectar también con toda esta esencia, ¿no? Y con toda esta vivencia que me heredó mi familia jarocha, que es el gusto por el reggaetón, y es también pensar en esos momentos o instantes que he pasado con ellos en ese tipo de escenarios. Pero creo que es necesario recurrir siempre a la nostalgia porque también lo que decía, ¿no? Lo que compartí hace unos instantes nos recuerda a quiénes somos, ¿no? Y nos recuerda también esa identidad. Y este álbum también hace este llamado intertextual o este llamado a otras canciones que forman parte de la cultura del reggaetón y también boricua. No sé, Carla, si tú también relacionas esas sillitas o has pensado, o bueno, tú has tenido vivencias así en ese tipo de sillitas pensando en, pues, en los Veracruces, ¿verdad? Ay, güey, pero pues es que esas sillitas me recuerdan más bien a cosas medio crinchosas, pero bueno. eh, eh, y más que nada, pues me recuerdan a cuando íbamos a la playa con mis primos, que ellos venían pues de la Ciudad de México, de Puebla, que ellos bien divertidos y yo ahí sentada valiendo verga. Porque sí, güey, o sea, yo entraba a la puta agua y y lo primero que hacían los culerísimos era aventármela, güey. O sea, les valía verga que me cayera en los ojos, que me cayera en el hocico. Y yo así como de, ¿y por qué no atacan a fulanita o a fulanito o al otro primo? ¿Por qué solamente a mí? ¿Por qué todos contra mí a la verga? Pero bueno, entonces, pues no me traen tan buenos recuerdos, pero pues, en fin, o sea, yo luego dije, bueno, pues, Yo les pienso también mucho en, bueno, ves que en Veracruz siempre es muy común que saquen sus sillitas y estén así como en el ujú. pórtico o en la entrada, ¿no? De la casa y Ah, tengan pero así. es que, güey, lo más tradicional no tanto son esas sillitas, ¿sabes? Los los Cualquier jarocho chingón que se respete saca su puto sillón de huevoncitos, mimbre o su ¿no? puto silloncito de misantla a la verga, güey, de Ujú, cedro. sí, es cierto. Para pasar su buena noche tlacotalpeña con el fresquecito de la noche y tu abanico, que por cierto, por aquí tengo el mío, by the way, como buena jarocha. Yes, Pero yes. bueno, en fin, eso ya es aparte, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, no es tanto que tenga buenos recuerdos, pero es que, fíjate que algo que me he dado cuenta es que hasta esos recuerdos que tú decías, ay, qué mamada, o qué pinche época tan culera me tocó de mi juventud, porque pues es que, güey, o sea, sí, es muy bonita la nostalgia, pero a veces, o sea, uno cuando lo está viviendo en su momento, no lo siente como algo positivo, ¿no? La mayoría dice que sí, que la infancia es el mejor momento, ¿no? Ya, hablando particularmente en mi caso, pues te puedo decir que ahora mi infancia noventera pues me parece no tan mala, pero en su momento me parecía espantosa. O sea, es que es raro, ¿no? Es un como un balance entre espantoso, pero a la vez lindo, a la vez memorable. Pero bueno, no vengo aquí a exponer mis traumas de la infancia, porque pues, aparte de que se nos va aparte de que se nos va todo el tiempo de la pinche presentación, pues también, no conviene ahorita contarlo. El Se punto van es que los espectadores, ¿no? De que, ay, ya me sí, deprimí. también, ya me deprimí, o sea, pero no, güey, o sea, lo que me refiero es a que incluso esos momentos que en su momento cualquiera de nosotros o cualquier persona haya dicho, no, pues es que qué momento tan culero me tocó para mi juventud, yo hubiera querido vivir, no sé, en los ochentas, en los noventas, o llevar o ir o estar, o ser joven en los setentas, ¿no? Por ejemplo, yo, en vez de ser niño de los noventas, hubiera deseado con todo mi corazón haber sido, pues, adolescente, ¿no? En los noventas, pero pues, me tocó ser adolescente en los dos miles, y, o sea, y al principio yo lo veía como de qué pinche época tan culera, bueno, hablando exclusivamente, ¿no? De mi experiencia, qué pinche época tan culera, ¿no?
me tocó vivir, yo acá, bien aireada la verga, pero, y la más ondeada la verga, pero, pues, ahora que lo pienso y ahora que lo he vuelto ahora que ya ha pasado el tiempo precisamente, ¿no? Es como hace poco que salió una serie que se llama Los Detectives Fantasmas, una mamada así, y sacaron un como tipo cover de Black Parade de My Chemical Romance. Fue como, güey, se me salió la puta lágrima. Y yo decía, pero no, que yo decía que era música culera la de mi época y la chingada, pero ya que lo pienso y digo, no, carajo, no, no fue tan malo, al fin y al cabo, no fue tan malo. Y hasta Bueno, es mejor puede que como, sí sea malo, ¿no? Pero dices, no, pero me recuerda a un momento feliz o muy alegre que no quisiera tanto recordar. feliz, güey, porque pues, te soy Bueno, que sincera, no vale es un la pena momento recordar. feliz. No vale la pena tanto recordarlo, pero, o sea, es como ese sentimiento agridulce de sí lo que ya pasó, pero que me ha forjado y que ahora visto con la óptica de precisamente del tiempo que ya ha pasado, ya es algo, pues no tan malo, por lo menos yo así lo siento, ¿no? Porque es que, o sea, tú hablas de las experiencias lindas y de todo eso, pero es que también hay que tener en cuenta que muchas veces esa nostalgia es porque precisamente nos recuerda una época en que nos hace sentir más en confort, más más cobijados de repente. ¿Por qué crees que mucha gente añora su infancia? Porque, o la época de su infancia. Precisamente pues porque es la época en la que más todos de alguna u otra forma hemos recibido cobijo de nuestros padres, de nuestra familia, algunos de sus amigos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues por eso no es casualidad, pero a lo que quiero llegar es a que a veces hasta las experiencias que uno siente más culeras, más horribles, o que la música de tu momento no te encantó tanto, ya después, coño, y este consejo les doy porque su puta amiga Carla soy, chingada madre, llega ese momento donde estás así como de, pinche música asquerosa, la verga, pero cuando suena el primer acorde, es como de que la pinche lágrima traicionera cae. Porque cae, güey. O sea, es de a huevo. Te lo digo yo, güey. Se los digo yo, carajo, se los digo yo. Que ya se los digo. Nomás oí esos putos primeros acordes y todo se fue al carajo. Y, y pues, antes de que siga aquí ventaneando mis intimidades de adolescente 2000 era ondeada, pues no sé si tú tengas algo que agregar, Ale, antes de pasar a tus palabras relacionadas con todo esto de la nostalgia. No sé. No, la verdad es que no. Si quieres, ya pasamos también para no alargar tanto la sesión. Y bueno, no sé, en esta ocasión tú qué nos traes, Carla, o qué nos vas a compartir ahorita. No, pero es que las pelis siempre van a lo último, güey. Ajá, sí, sí, por eso era nada más esa la pregunta, si también iban a hacer pelis, porque pues ustedes ya saben que Carla siempre nos trae las mejores recomendaciones para lo que sea que estemos presentando y pues en esta ocasión nos trae también sus mejores recomendaciones de nostalgia. Pues bueno, si no te importa, comienzo yo con las palabritas y ya cerramos con tus películas, ¿va? Vale. Bueno, pues yo les comparto, ya saben que a mí me gustan los idiomas y si no lo saben, pues sí, me encantan los idiomas y también enseño uno que otro por ahí. He encontrado algunas palabras que se relacionan a la nostalgia y entre estas les comparto Natsukashi, que viene del japonés y esto significa recordar con cariño, con aprecio alguna época pasada, pero con ese cariño precisamente, ¿no? Como una nostalgia con alegría de haber tenido esa vivencia. Ahora, saudade, esta es una palabra del portugués y que yo conocí hace como 2 años o 3 años con una canción que es de Ale Aguirre, creo, si es que no es un cover, pero es una palabra del portugués que creo que también se ha ido popularizando más también en redes sociales y significa pues una nostalgia de algo que ya no va a volver, de algo que ya no vas a volver a tener en la vida, ¿no? El abrazo tal vez de algún ser querido que ya perdiste, ¿no?
a eso se le consideraría un saudalle, y la Real Academia Española de la Lengua, como muchas veces ocurre con préstamos de otras lenguas o cuando se intenta dar definición de palabras de otras lenguas, pues no alcanza a describir de qué se trata este sentimiento, ¿no? Entonces lo relaciono con la nostalgia o con la soledad. Otra palabra es el homesickness, que viene también del inglés, y esto significa una nostalgia por la tierra natal. Eh, va muy relacionada también con el mal du pays, que lo mencionábamos hace unos instantes con Carla, que es esta nostalgia por la tierra prácticamente. Hay otra palabra que ya está inscrita dentro del diccionario de la Real Academia Española, que es morriña, que es del gallego portugués y también es una nostalgia por la tierra natal. Sin embargo, pues les digo, ya está inscrita de alguna forma en nuestro español. Y hay una expresión que me dio muchísima curiosidad, que es el síndrome de Jamaicón. Este nace en los 60 durante un partido en un mundial, en el Mundial de Chile, a partir de José Gerardo Villegas, conocido como el Jamaicón, que tuvo muchas fallas al presentarse ante el equipo, ante un equipo inglés. Entonces, pues él adjudicaba este bajo desempeño a que extrañaba a su madre y a que extrañaba la comida de su tierra. Entonces, de ahí viene la expresión el síndrome del Jamaicón. Y hay otra palabra que se llama, que es, perdón, o se llama también podría ser, que es anemoia, que es la nostalgia de una época no vivida. Lo que comentábamos, Carla, existe una palabra para poder definir perfectamente este sentimiento, que es anemoia. Y pues sí, es prácticamente este sentimiento de, pues, de que hace falta o que ya no está una época que nunca antes hayamos vivido. Hay otra palabra que es Sehnsucht, esta si no la sé pronunciar, viene del alemán, y es un anhelo por lo intangible, viene precisamente del romanticismo. Como sabemos, el romanticismo pues nace en Alemania y esta palabra pues proviene de ahí y nos hace pensar en una nostalgia futura. No sé si les ha ocurrido, o no sé también a ti, Carla, si te ha pasado que de repente estás con un amigo, o bueno, estás en algún lugar y ya empiezas a sentir como ese sentimiento de que sabes que te va a hacer falta eso, ¿no? Y estás empezando a sentir como esa nostalgia futura. No encuentro una palabra tal cual en español que a lo mejor pueda darle definición a ello, pero pienso en esas dos, ¿no? Una nostalgia futura, y en alemán pues sí existe esta palabra que conjuga dicha sensación, que es Sehnsucht. Y pues esas son las palabritas que encontré para englobar un poco este sentimiento de la nostalgia. Como sabemos, pues siempre los idiomas tienen, cada idioma tiene una forma muy particular de encuadrar la realidad, y pues obviamente también este sentimiento de nostalgia ha sido representado así por otras lenguas. Y bueno, Carla, no sé si quieras dar un comentario de esto o pasar también a las recomendaciones de las películas. No, pues nada más terminar de comentar que pues es muy interesante, ¿no? Cómo cada civilización o cada cultura le da su propia definición a la nostalgia, ¿no? A veces es por cosas que ya pasaron, por cosas que ni siquiera has vivido o por cuestiones, ¿no? Que están por venir y que por estarlo pensando a veces ni siquiera vives ese instante presente, ¿no? Y pues es chistoso, ¿no? Bueno, más que chistoso, es como fascinante, hasta yo diría, cómo es que de alguna u otra forma, como humanidad, lo que nos une quizás, entre otras muchas cosas, es esto, ¿no? Este sentimiento de la nostalgia, ¿no? De la añoranza también que conlleva esta nostalgia y este sentimiento agridulce, ¿no? Por citando una referencia vintage, lo que un día fue y ya no será. El que pero bueno, en fin. Entonces, pues ya sin más dilación y sin que pues ocurran más
pues confesiones pendejas que ahorita no vienen a cuento, pues pasamos con las películas. Primero que nada, y antes de pasar, es comentar que de alguna u otra forma, pues como persona nostálgica que soy, siempre estoy poniendo películas, pues vintage en cierta forma, ¿no? Películas de otras épocas en los centauros. O sea, es como que ¿cómo decirlo? Pues mi sugerencia, ¿no? Que a veces, o sea, Y sí tu es bueno sello. tener, sí es mi sello, exacto. No es tanto como que em, no me gusten las películas modernas, pero yo considero que es importante también ver lo que pasó antes, ¿no? Todo pues, fondo, lo que hay en el fondo de las películas, ¿no? Y pues sí, la verdad es que soy una gran amante de las películas vintage, pero bueno, eso ya es otra historia. Y, pero para que vean que no soy tan, aferrada, bueno, sí, pero no, em, puedes comentar dos películas que recuperan parte de esta esencia de lo vintage, de pues épocas, em, pues otras épocas, pero que lo traen a la actualidad, ¿no? Y una de ellas es Sing Street, que es una película irlandesa del 2016 y que habla de una época, bueno, un pequeño instante, ¿no? En esa transición de los 70s a los 80s, que es muy interesante, ¿no? Cómo recupera todos sus elementos, incluso con las canciones. Hay un instante muy icónico donde uno de los protagonistas canta una pequeña parte de Take On Me de Aja y, y así pasa y transcurre toda la película en eso, ¿no? Es un musical, pero me parece que es interesante, ¿no? Este ejercicio de memoria que hace de una época, ¿no? En concreto, en donde, mira, Michelle ya llegó. Hola, Hola, ya no hola, ¿cómo estás. están? Perdonen, trabajo, ya saben, una que es señora. No, pues ya nos dimos cuenta, mister, pero bueno. Entonces, antes de que me siga enrollando más, pues la siguiente es Mid-90s, Mid-90s, ajá, que también recupera esta esencia de los 90s y que a mí particularmente me llegó un poco, me llegó bastante, porque los protagonistas pues son niños, o sea, bueno, púberes, ¿no? Esta transición entre niño y adolescente y me pareció, no sé, más que nostálgico, como hasta catártico un poco. Y, y habla precisamente de elementos en común con esta época y que me parece interesante cómo lo arma. Bueno, y ahora sí, con películas netamente vintage, pues empezando con una que ya había recomendado, que es Metrópolis de Fritz Lang, que es de 1927, Los Siete Samuráis de 1954, este, de Kurosawa, y que pareciera que no tiene nada en común con nosotros, pero créanme, muchos de los este, metrajes y cuadros de esta película sirvieron para hacer muchas de las películas, no solamente de acción, sino de otros géneros que amamos y que nos son, pues representativos, ¿no? Para nuestras épocas. Y bueno, seguimos. No sin antes recomendar El Resplandor de Stanley Kubrick, porque también fue muy icónica en su época. Pero una que me gustaría reivindicar, porque pues obviamente podría mencionar otras películas super icónicas de los 80s, ¿no? Como Los Goonies, La Cosa, que ya he abordado en otro Centauro, o incluso Los Muchachos Perdidos de Lost Boys, que es muy buena también. Pero pues eh, quisiera hacer un pequeño paréntesis y recomendar El Club de los Cinco o The Breakfast Club, que fue
bueno, que es una referencia, ¿no? De los 80s. Pop, quizás, naive también, pero que en efecto pone, ¿no? Pone de manifiesto, ¿no? Todos estos, sí, arquetipos, pero también de esta, pues en parte ilusión, en parte como también todos estos elementos que en algún momento todas las generaciones de, pues de adolescentes, de jóvenes, nos han inquietado también. Y bueno, Gremlins ya le he dicho muchas veces que es una película iconiquísima y que a mí me encanta. La pongo, bueno, no solamente la he recomendado ya, sino que personalmente sí la llego a ver, pues, seguido. Y ya casi para terminar, una película icónica que me parece muy buena, no solamente es el Club de la Pelea de Fight Club, también Drácula, por ejemplo, de Bram Stoker, la que hizo Francis Ford Coppola, no solamente por todo el imaginario que pone o sea, que pone así en primer plano, ¿no? Sino también, um, pues todo el imaginario que ahora ha inspirado también. Porque como decía hace un momento, lo interesante de estas películas vintage no solamente es el hecho de que sí, o sea, en su momento fueron icónicas y vistas, lo siguen siendo, sino también que han inspirado, ¿no? Otras cosas, eso me parece lo más lindo. Es- y ya para terminar, pues no sin antes cerrar con dos películas que a mí me encantan de la última, del último, de la última década del siglo pasado son, este, Edward Manos de Tijeras o El joven Manos de Tijeras, que a mí me encantaba de peque, y el proyecto de la bruja de Blair, porque pues fue algo icónico para esos momentos, ¿no? En la transición de noventas a 2000 y que fue como la introducción, ¿no? Del mockumentary en el cine de terror, o sea, muchas producciones que vinieron después agarraron inspiración en la bruja de Blair. Y eso me pareció, pues, un fenómeno interesante, como fue el punto de partida. Y pues, próximamente traeré un especial exclusivo con estas películas, así que pues, mmm, estén atentos, porque pues, si no mencioné alguna película que a lo mejor a ustedes o a otras personas les parecieron icónicas de alguna época en especial, no se preocupen, claro que las habrá y las mencionaré. Y pues Michelle, claro que puedes decir algo más antes de que nos vayamos. O sea, el caso es que pues tú también des tu opinión, amistad, no mames. Ya, hola, hola, ¿me escuchan bien? Ah, excelente. Es que de repente veo que como que sus pantallitas se congelan y vuelve a cargar, pero mientras me escuchen bien, creo que todo chido. Pues nada, bueno, primero una disculpa a toda la audiencia, ustedes compañeras, por este retardo tan imprudente de casi una hora. De hecho, entré, creo, 2 minutos antes, ¿no? De que se hiciera la hora. Pero pues bueno, tuve trabajo, ¿no? ¿Qué le podemos hacer, no? Lamentablemente creo que no podemos vivir mucho de otras cosas, ¿no? Y esto también es nostalgia, ¿no? Que de repente creo que no podemos enfocarnos plenamente en ciertos proyectos cuando sabemos que existen otras necesidades, ¿no? Pero pues nada, pues pasaba por aquí por lo menos a saludarles, ¿no? Para saber cómo estaban, para recordarles que no estábamos muertas, estábamos descansando, estábamos trabajando, ¿no? Que es la realidad también de todo este caso. Y pues nada, solamente pasaba a saludarlos, ¿no? Creo que era lo que
a grandes rasgos quería comentar, ¿no? El tema de nostalgia, pues bueno, creo que podemos, me imagino que ustedes ya también tuvieron un gran tema de conversación al respecto, ¿no? Sobre este tema. Y pues nada, solamente saludarles y agradecerles también por continuar en este en vivo, ¿no? También pues por continuar creyendo un poquito en este proyecto, ¿no? Que de repente pues ha tenido sus altibajos, pero pues aquí andamos, ¿no? De todas maneras, ¿no? Triunfando como siempre. Y pues nada, creo que eso es con lo que yo cerraría. La verdad, no sé si pueda aportar algo más, ¿no? A toda esta conversación. Creo que hablar de nostalgia nos permite expresar muchas otras cosas, ¿no? No solamente desde algo de experiencias propias, sino en torno a todo lo que tenga que ver con lo literario, con lo meramente de nosotros, ¿no? Lo que sí me atrevería a decir es que considero que fue una convocatoria muy sugerente, creo que pueden esperar muy buenos trabajos, ¿no? Al respecto, que de repente creo que también es mucho este tema del cómo resentimos tantas personas, ¿no? Estas fechas tan amorosas como lo es el 14 de febrero, porque está bien, ¿no? O sea, está bien no estar enamorado, está bien no estar en pareja y está bien no tomar la fecha como algo importante, ¿no? Creo que el 14 de febrero no solamente es el Día del Amor y la Amistad, sino también del amor propio, ¿no? Y de la percepción que tengamos de nosotros mismos. Y también si no la tenemos, ¿no? Creo que pues todo sentir es válido. Y pues nada, creo que eso es lo que yo podría aportar, ¿no? En esta noche. Bueno, gracias Mitch por estas palabras al respecto de la nostalgia. De hecho, hace un momento sí comentábamos que, o sea, la nostalgia en sí no es amor, pero sí conlleva algo de este amor, ¿no? Incluso le decía yo a él hace un momento que incluso me atrevería a asegurar que a veces esta nostalgia, esta añoranza implica aún más amor a veces que el propio sentimiento amoroso, ¿no? Romántico. Y pues yo creo que con eso pues cerramos la sesión de hoy. Y pues no sin antes irnos, sin agradecer a todos los que nos enviaron sus trabajos y que incluso nos llevaron, ¿no? Directamente a algún momento específico de su vida que añoran, ya sea marcado por algún momento con algún familiar, algún momento con amigos o incluso algún momento musical. De hecho, yo recuerdo muy vívidamente uno de los textos en los que una de las colaboradoras hablaba de que ella se quedaba toda la noche escuchando Like a Virgin de Madonna y yo, puta madre, me acordé de mi propio momento con esa canción. Entonces, pues, yo creo que es un tema bastante hasta apropiado para estas épocas, ¿no? En las que si añoramos y si anhelamos, ya sea con este sentimiento agridulce o incluso quizás pensando, bueno, no estuvo tan mal al final. Y pues no sé si tengan algo más que agregar, Ale y Mitch. ¿Tú, Ale, no tienes algo más que agregar? Pues solamente hacer como este pequeño cierre o conclusión, ¿no? También creo que caemos en este final de lo que comentábamos, ¿no? Al inicio, Carla, que la nostalgia se encuentra en un punto medio en el que está el amor, la alegría también, pero también hay un Ujú, sentimiento de tristeza, ¿no? De hacer esa ujú, remembranza. Y me gustó mucho esta palabra que usaste, agridulce. Creo que si pudiéramos relacionar la nostalgia con algún sabor, podría ser este, lo agridulce. ujú. Y pues nada más, ¿no? Pensar en esta nostalgia, reiterando lo que habíamos compartido a lo largo de esta sesión, también para que Mitch se vaya poniendo al corriente de lo que hablamos y pues también nos Ujú. acompañe a despedir esta sesión. Eh, que
incluso hasta podemos hablar de nostalgias heredadas, de nostalgias futuras, de nostalgias que nos hacen construirnos como seres que nos encontramos ahorita mismo en este presente, en este instante, pero gracias también a ese pasado, ¿no? Y que incluso puede ser un pasado ni siquiera vivido, refiriéndonos a esto que nos heredan los padres, ¿no? Los gustos musicales, las películas, incluso sus propios recuerdos o vivencias, ¿no? Que nos hacen trasladarnos a épocas que nosotros no vivimos, pero que ellos, pues, a partir de esta cercanía con nosotros, ¿no? Y de generar también estos lazos que también lo platicábamos, ¿no? Cómo es que la nostalgia nos mantiene unidos, ¿no? A través de distintas emociones, sensaciones, sentimientos, obras. Entonces, pues nada más esto, recordar que la nostalgia nos va a seguir acompañando y es sinónimo de que hemos vivido una vida que vale la pena recordar, sea buena o mala, pero está ahí para el recuerdo y de algo funcionará, ¿no? También en el futuro. Y pues nada más, ¿no? También decir que me da muchísimo gusto saber que Mitch se logró integrar a nuestra primera presentación de tema bimestral que tenemos en el año. Entonces, pues qué bueno que logramos estar aquí las tres. Y pues ya nada más eso para ir cerrando mi participación. Ajá. Bueno, pues ya nada más faltan los anuncios parroquiales y yo digo que Mitch nos haga el honor de decirlos. Ay, caray. Bueno, que voy a poder cerrar esta misa en paz, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues nada, los anuncios parroquiales es que ya saben que tenemos convocatoria abierta para formar parte del Cósmica Show, ya la saben, que tengan algún proyecto literario, que tengan algún proyecto cultural que quieran darle difusión, escríbanos en cosmicaffanzine@gmail.com o en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, bueno, X, Threads, no, ya no tenemos WhatsApp, pero bueno, estamos ahí pendientes, ¿no? De toda esta información. Tenemos también convocatoria abierta para el Cósmica Fanzine Podcast, convocatoria abierta para artículos, reseñas, ensayos, también tenemos, y recientemente se abrió la de entrevista escrita. Así que, por favor, si tienen alguna entrevista que le hayan realizado a algún amigo, que tenga algún proyecto que quieran darle difusión, pues ya saben que Cósmica Fanzine tiene plataforma abierta, absolutamente abierta para todos ustedes. ¿De acuerdo? No sé si me falta otro anuncio parroquial, mi querida Carla. De no ser así, demos gracias al Señor que esta misa ha terminado. Nos podemos ir en paz. Nos podemos ir en paz. Ahí va la bendición. La bendición. La misa ha terminado. Demos gracias al Señor. Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful ascent through